Esta hora llega a ustedes gracias al auspicio de Avilés Auto, el dealer del futuro, en Caguas y San Juan. Teléfono 787-333-9993. ¿Listos para una consejería pastoral? Pastor Nando Steidel, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias al Señor. Buenos días para ustedes. Siempre un placer aquí cada miércoles en la mañana. Este es el tiempo de poder compartir con toda la gente bonita, especial que escucha Nueva Vida. Así que para mí siempre un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes. Qué bueno tenerte esta mañanita. Sé que en la audiencia hay mucha gente, tanto hombres como mujeres, que necesitan una palabra pastoral, un consejo pastoral. Este segmento precisamente se ha diseñado con esos primeros auxilios que siempre sabemos que todos nosotros en algún momento de la vida necesitamos. Y esas primeras palabras que nos tienden, ¿verdad?, la ruta correcta hacia solucionar un problema personal o familiar, nosotros queremos proveértelo esta mañana desde los estudios de 97.7, que ya no son solamente de radio, sino también de televisión. Saludos para los que prefieren vernos a través del canal 386 de Liberty en la comodidad de su hogar. Bendiciones en esta mañana, y queremos abrir las líneas precisamente para que de forma anónima tú nos puedas plantear ¿qué te afecta? Puede ser una relación de pareja, puede ser algo con un hijo, puede ser una situación difícil en el trabajo que te aqueja y que ya tu vida espiritual inclusive está bien afectada. Este segmento de Consejería Pastoral con Nando Steidel pues pretende cubrir precisamente eso. De forma breve, resumida, dinos de qué se trata, qué es lo más que te afecta, y recibes una palabra de consejo esta mañana. Y el número de teléfono está disponible ya, 787-993-9700, 787-993-9700, y a través del WhatsApp de Nueva Vida también pueden enviar su mensaje, el número del WhatsApp. 939-210-9263. Ahí está. Y las líneas se llenaron. Así mismo. En ruta, muy buen día. Hola, muy buenos días. Voy camino al trabajo, muy afectada, pues. Estoy, no sé ni cómo explicarlo, pero llevo 2 ocasiones en que mi jefa me llama la atención, pues porque tomo iniciativa. Y estoy en un punto en que no la entiendo, donde ella dice que todo mi trabajo es excelente, pero ella necesita tener el control de saber cada movimiento mío. Y estoy confundida, pues, porque siempre he dado lo mejor de mí y pues no sé ni cómo actuar. Cuando tú dices que te llama la atención, ¿lo hace delante de compañeros, te hace sentir mal, o lo hace en la privacidad de su oficina? En una ocasión fue con un grupo de líderes. En esta segunda ocasión, que fue tan reciente como ayer, fue ella sola conmigo. Y pues yo le dije que no entiendo qué es lo que es verdad. Ella quería, me da unas tareas, yo las cumplo. Ella me llama la atención porque hice de más, y no comuniqué, y yo le dije, bueno, debe haber un malentendido. Yo entendí que esa tarea yo tenía que seguir ejecutándola hasta que acabara dicha actividad. Y pues me dice, yo no necesito que me pidas disculpas, yo necesito que tú me comuniques todo. No necesito que cambies, tú eres excelente en tu trabajo, en todo, eres excelente, responsable. Pero siento que es que llevamos una guerra espiritual. ¿Tú has analizado la parte, si en efecto te estás excediendo de las instrucciones de ella? Ella no está cuidando el que darte unas instrucciones y que otros compañeros vean que tú estás haciendo más allá, y que por alguna razón que no te ha comunicado le gustaría estar al tanto de todo lo que haces. O sea, me refiero a que por lo que has dicho, obviamente te vienes sintiendo mal, pero no has tratado de ponerte los espejuelos de ella un ratito, a ver si no es personal contigo, qué está tratando de cubrir ella. Sí, da la casualidad que mi esposo, ¿verdad?, en una posición gerencial, y él es muy objetivo.
él me dice, mira, ella sabe la persona que tú eres, ella sabe el empleado que tú eres, ella confía mucho en tu trabajo, sin embargo, ella es un tipo de persona controladora, ella quiere estar, ¿verdad?, en conocimiento de todos los movimientos. Y mi esposo me dice, simplemente comunícale todo, pues así sea un paso. Y entonces ahí es que viene mi choque, porque yo simplemente me dan una instrucción y yo la sigo. Yo no tengo que esperar a que sigan detrás de mí a decirme tienes que hacer esto, otro, aquello. Y soy obsesiva. Mi otro jefe me dice, a mí me gusta que tú eres obsesiva con tu trabajo. Uh-huh. Mira, yo creo que, primero que bueno que nos llama, creo que te abrumó mucho la conversación de ayer. Y te abruma, creo que porque también, en cierto sentido, pues, por lo que dijiste al final, pues también tú persigues tener el control. Entonces, en ese proceso, en ocasiones uno tiene que también reconocer la importancia de la objetividad, como decía tu esposo, de la posición que tiene tu jefa versus la posición que tienes tú. Es obvio que de alguna manera aquel que está supervisando, aquel que está viendo por encima de, pues probablemente lo que está queriendo es poder comunicar efectivamente, no necesariamente a ti, sino quizás a aquellos que están a su alrededor, el cómo se está ejecutando y el cómo se está haciendo el funcionamiento de cada una de las tareas. Obviamente no conocemos la realidad del proceso de lo que tú haces, pero creo que tienes que mirar el lado bueno del proceso. Para mí, piensa en todas las cosas buenas que tu jefa hizo. Se sentó contigo, tuvo un diálogo contigo personal, inclusive te dijo lo bueno que hacías. O sea, te habló de la excelencia que tú tienes, y en medio de todo eso, lo que te pidió fue, comunícame esto. No lo veas como que ella quiere tener única y exclusivamente el control. Yo creo que más que control, creo que es un proceso de comunicación efectiva. Yo creo que no deberías abrumarte, deberías tomarlo por el lado de que hubo un proceso de comunicación y tú vas a tratar de ser más efectiva en cómo comunicas lo que ejecutas. Yo creo que no tiene nada que ver directamente con que tú te abrumes por eso. Creo que es como lo estás viendo. Y sabes que tienes un esposo sabio que quizás está viendo y te conoce mucho mejor que nosotros. Y si él te está diciendo que quizás por la posición en la que está tu jefa te está diciendo esto, no lo tomes como que es una falla en el carácter de ella, porque quizás a veces ese es el primer problema. Cuando veo esto es como una falla, bueno, a lo mejor es un cuidado hacia ti. Y la realidad es que, como dice la escritura, al que te obligue a ir con él 1 milla, ve con él 2. Así dice el libro de Lucas, lo dice así de fuerte. Dice, el que te obligue a ir con él 1 milla, ve con él 2. Así que a la hora de la verdad, si tú lo estás haciendo para el Señor y esas son las instrucciones que te están dando, pues creo que tú puedes hacerlo. Quizás a lo mejor pensarías es algo como en exceso porque ella quiere tener tal o cual cosa. No lo veas así. Quizás velo como, pues me está cuidando de algo y yo lo voy a hacer y yo voy a trabajarlo porque sabes que puedes hacerlo. O sea, si se dijera que te está pidiendo algo imposible, pero te está pidiendo comunicación. Así que creo que eso es algo que debes mirarlo desde ese punto de vista. Consejería Pastoral, Nando Steidel con nosotros. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Carmelo Machado, yo soy del pueblo de Ponce. Y es que estoy un poco ansioso porque pues tengo problemas con mi mamá. Ella es paciente de salud mental. Y nosotros ya los hermanos ya no podemos con ella. Wow. Necesitamos ayuda. Carmelo, ¿nunca han hablado con tus hermanos de hospitalizarla, verdad? Porque te estoy escuchando a ti, me imagino que el ambiente está bien pesadito, ella padece de sus facultades mentales. ¿Han considerado eso? ¿Lo han hecho?
Sí, ella estuvo el 20 de enero, estuvo en el hospital Cima en Ay Bonito. Le dieron de alta, tan pronto le dieron de alta, pues la notamos que todavía no estaba bien. La llevamos al hospital Pavia en Yauco. De ahí pues le dieron de alta y teníamos planeado pues llevarla a un hogar de restauración, pero por las condiciones de ella, pues la señora pues indicó que ella tiene ese hogar de rehabilitación, pero son personas que puedan hacer sus cositas. Pero pues por el momento ella no va al baño, no se quiere tomar los medicamentos, no come y no puede hacer nada, y estamos buscando ansiosamente un hogar donde le puedan dar una mejor calidad de vida, porque necesita asistencia 24/7 y ya nosotros pues no podemos. Sí. Tú para ti tú tienes asistencia médica, tú has buscado ayuda, estás bien afectadito, estás quebrantado. Es evidente por la situación que vives. ¿Tú estás a pulso o también tienes asistencia médica? Ya llevamos esto ha sido de toda la vida ya. Mi mamá lleva en esto más de 20 años, las hemos intentado muchas veces y básicamente pues ya no podemos, se nos salió de las manos. Y estamos pues tratando de buscar un hogar. Ayer mi hermana pues fue ayuda al ciudadano, entonces llenó la planilla con AMSCA y se están moviendo, pero a veces veo como que las cosas se hacen muy cuesta arriba y yo temo ya por la vida de ella. Le recomendó a la familia, ¿no interviene? Todo el mundo. Pero te pregunté de ti si tú también tienes, ¿verdad? Terapia con un doctor para ti, para tu salud emocional, porque estás afectado. Esa fue la pregunta que te hice. Disculpa. Sí. Todavía no he buscado ayuda para mí, pero sé que tengo que buscarla porque creo que es bien importante eso, inclusive que cuando terminemos la llamada, si puedes dejarnos tu número de teléfono para poder dirigirte a un proceso de ayuda, porque lo que nos ocupa es que tú estás bastante afectado. Creo que el proceso, como me has dicho, hablaste de que lleva toda la vida, pero que se ha complicado la situación desde enero para acá. O sea que llevan un mes en este proceso de diferentes hospitalizaciones y eso descompensa al que está cuidando. Y entonces tú te escuchas bastante descompensado y sería bueno que pudieras también recibir ayuda. Me dijiste que tu hermana se está moviendo, que el proceso se está dando, pero que de alguna manera pues en ti genera mucha ansiedad por la circunstancia que pueda ocurrir. Así que yo quiero darte una palabra a ti en este momento. Mira, sabes que necesitas descansar y confiar que el Señor está cuidando y que tú estás haciendo el proceso que corresponde. Ustedes están siendo buenos hijos, están presentes dentro del proceso. Recibe esta palabra de ánimo y vamos a orar por ti, vamos a pedirle al Señor que te cubra, que les dé fortaleza y obviamente vamos a tomar tu número de teléfono para también verificar qué ayudas estás recibiendo y qué ayudas podemos darte. Tenemos diferentes amigos, tanto pastores como profesionales y en el área sur, ¿verdad? Desde el proceso que tuvimos, todos los terremotos y todo esto, pues también hicimos ¿verdad? Unas alianzas con diferentes personas que podemos dirigirte para poder ayudarte en este proceso. Pero quiero darle una palabra a aquellos que están cuidando familiares, que están en procesos como este. Siempre necesitamos un grupo de apoyo, siempre necesitamos procesos de ayuda. A veces el cuidador es el menos que busca ayuda. Inclusive a veces ese que está cuidando entiende que no necesita recibir ayuda porque él está cuidando y no, eso es nada más lejos de la verdad. Necesitamos también nosotros desahogarnos y si este espacio te sirvió para que pudieras desahogarte, para que pudieras inclusive derramar tu corazón, qué bueno que lo hiciste y de verdad oramos al Señor por ti, clamamos a Dios que te cubra, que te dirija y que en este momento puedas tener paz. Como dice la palabra, la paz que sobrepasa el entendimiento. Y que sepas que Dios está con ustedes y que en medio de este proceso vamos a orar y vamos a accionar. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Así que en el nombre del Señor también vamos a ayudarles para que el proceso pueda darse adecuadamente y tú también puedas estar en paz y tus hermanos también. Sabemos que la crisis de salud mental que hay en nuestro país es bastante seria y que los procesos de ayuda pues a veces llegan, a veces se tardan un poco más,
pero en medio de ese proceso podemos nosotros sí descansar en que el Señor guarda, el que Dios cuida, y el que ustedes como hijos pues están asumiendo el rol y la responsabilidad, y yo creo que eso es meritorio, de que también te sientas bien, de que en medio del proceso han estado ahí, y el Señor les va a ayudar. Vemos muchos cuidadores colapsando en este tiempo. Definitivamente. Porque precisamente no están buscando ayuda, se concentran solamente en el paciente, en la persona que necesita ayuda. Y ellos necesitan un alto también, necesitan recuperar nuevas fuerzas, porque si colapsan, entonces no vas a poder ayudar a ese ser tan querido. No, y se te hace difícil tomar decisiones en medio de ese colapso, porque entonces ves todo tan gris, todo tan complicado, que quizás hasta puedes tener la solución frente a ti, pero no la ves porque emocionalmente estás descompensado. Y lo entendemos, son 20 años, dijo él, en esta situación, 20 años. Sí, Así que ya dejó el número de teléfono y el pastor va a estar canalizando. Gracias por eso. Pastor Nando Stey del Consejería Pastoral, adelante, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, yo estoy llamando porque pues quiero consejería. Yo tengo una niña de 14 años. Y hace 3 años, casi 4 años, su papá y yo nos divorciamos. Pero ahora, luego de estos casi 4 años, ella le ha dado que se quiere ir a vivir con su papá. Eso obviamente me ha generado una tristeza profunda, porque yo me entero por una confrontación que tuve con papá, y sentí como que él me lo restregó en la cara, como que y la forma, la nena decía que no era feliz conmigo. Pero obviamente es que yo soy la mamá que pone respeto, que pone los límites, que vamos a la iglesia. Papá tiene una pareja prácticamente de la edad casi de mi hija, que ellas comparten gustos, lo mismo, que si la lengua por fuera, que si mira que el muchacho, mira al otro. O sea, yo soy mamá joven, pero soy la mala, como uno dice. Entonces pues es agobiante, porque tengo que ponerle límites y consecuencias por su acto, porque es una niña de 14 años y es una niña buena, pero ha bajado sus notas. Ha tenido una conducta un poco, ¿sabes? En la iglesia pues ha tenido unas conductas que no han sido buenas. Esto ha afectado hasta mi bueno, ya no me congrego en esa iglesia lo hice hasta por ti, la palabra a lo mejor le está mal utilizada, pero por protegerte, por que tú entiendas, por esto, por lo otro. Entonces es como dicen por ahí, palo si boga y palo si no boga. O sea, no sé cómo bregar, no sé qué es lo correcto. Okay. Pero ahora mismo no estás en ninguna comunidad de fe, ahora mismo. Sí, okay. No, yo seguí yendo, y ella tiene que ir conmigo. O sea, no es una opción, no es una alternativa nosotros quedarnos en casa. ¿Han buscado algún tipo de ayuda como familia? ¿Perdón? ¿Han buscado algún tipo de ayuda como familia donde papá, tú y ella estén recibiendo algún tipo de terapia familiar? Ahora yo la solicité, tengo cita ahora el 11 de marzo. Pero la comunicación con papá, a pesar de que al principio pues fue un divorcio bastante bueno, dentro de lo que cabe sano, pero ahora esto ha sido una locura. O sea, una locura. La comunicación es fatal, fatal. ¿El cambio de conducta de tu hija es desde el divorcio para acá, donde tú notas ese cambio drástico? No, ahora. Okay. Ahora. Papá tiene libertad en buscarla cuando quiere. Bueno, teníamos una excelente comunicación. Pasaba algo con la niña, yo lo llamaba, él venía, mira, esto es así, la educábamos juntos, hablábamos el mismo lenguaje. Pero ¿qué sucede ahora? Papá es una persona de 40 años, su pareja es más joven. O sea, entonces es como, por ejemplo, le dio COVID y ellos positivos todos salían. Entonces decía, pero esto es absurdo, pero o sea, son cosas que no hay responsabilidad, no hay un sentir, o sea, no hay nada. Entonces la niña lo absorbe. Por ejemplo, yo tengo una mascota y vivo en un complejo, yo le digo, mamá, si vas a sacar el perro, sácalo por este lado, porque por acá hay un vecino mayor que le molesta, pues vamos a evitar. Pues me dice cosas
que yo he escuchado de parte de allá. Y digo, esa no es, nosotros no podemos, los vecinos son las personas que nos pueden ayudar, tenemos que tener una sana convivencia, no podemos, él es una persona mayor, tenemos que respetar. Entonces, te dan unas cosas, entonces cada vez que ella viene yo le digo, esta es otra casa, aquí hay otras reglas, aquí se trabaja de otra forma, no tenemos que gritarnos, no tenemos que esto, no tenemos que lo otro. Mira, yo creo fundamentalmente que primero vas en la dirección correcta si decidiste buscar un proceso de ayuda. Aquí quienes necesitan ayuda son los adultos. Una joven de 14 años está en el proceso todavía de definir diferentes etapas y diferentes procesos. Cuando estamos hablando de un divorcio y de una situación donde una jovencita en estos últimos 4 años ha tenido que manejar la separación de ustedes dos, pueden estar ocurriendo circunstancias en sus emociones actualmente que sean más profundas de lo que se está viendo superficialmente. Por ende, es importante que haya ese proceso de ayuda para ustedes dos y que el papá pueda entender que hay circunstancias que tienen que ver con no solamente con comportamientos, sino que tienen que ver con circunstancias más profundas que entendemos que un profesional debe manejar. Aquí debe haber un proceso de ayuda para ti, donde tú también puedas tener un grupo de apoyo, porque te veo que estás manejando esto sintiéndote que estás tú solita en el proceso y vas a necesitar no solamente ayuda para manejar la situación de tu hija, sino ayuda para ti, en términos de que si ahora hay que establecer unos parámetros, también no es bueno, y esto escúchalo bien, no es bueno que todo el tiempo esos parámetros sean inflexibles en esta etapa. Sí, que quien flexibilice el proceso pueda ser tú hacia el corazón de tu hija. Sé que hay muchas circunstancias donde tú eres la que estás estableciendo como que el orden, pero hay unas ocasiones también donde ese orden puede tener unos grados de flexibilidad por bendecir el corazón de tu hija. Creo que en esta etapa, ora por el corazón de tu hija. Dijiste que estás en una comunidad de fe, que esa comunidad de fe entonces de alguna manera puedas integrarla a tu vida buscando apoyo pastoral, apoyo de tus líderes. Pero en esta etapa creo que ponerte de acuerdo en una comunicación efectiva con el papá de ella es medular. Y si eso implica que tengan que haber algunos cambios en qué parámetros se tienen dentro del proceso de crianza, pues creo que debe hacerse. Por ende, esta ayuda que vas a buscar, creo que es importante señalarte que aquel que te vaya a ayudar le puedas decirle que es importante que la ayuda también vaya para el papá. O sea, que se pueda integrar al proceso. Porque quizás en esta etapa a lo mejor hay algunas áreas que no ve, que en el proceso va a poder ver más adelante. Mira, esta situación de adolescencia y tú dijiste al principio esto no se veía, bueno, claro está, porque 10, 11 años, ya cuando están comenzando la adolescencia, siempre van a haber circunstancias en el adolescente que son complejas, y si a eso le añades que hay un divorcio en el proceso, realmente también ten un poco más de misericordia del corazón de tu hija, en términos de lo que ella tiene que estar viviendo, de tener que negociar a quien de alguna manera se sienta quizás presionada, a quien amo más, a quien quiero más, con quien me siento mejor. Y sí, de seguro, como tú dijiste, tú eres la que estás poniendo el orden, pues entonces como tú estás poniendo el orden, es importante también que sea flexible y que también hagas otras áreas, que no todo sea establecer reglas, que también haya áreas de deleite, de disfrute, de amor, de compartir, que puedas sorprender a tu hija quizás haciendo algo que ella no espera que tú hagas y que vaya en ayuda hacia ella, y no sea todo el tiempo tú siendo la policía del proceso, sino también tú puedes establecer los parámetros, pero disfrutando también la relación con tu hija, y máxime en esta etapa. No te pongas a compararte con la pareja del papá, porque este no es tiempo para eso. Este es un tiempo para estar concentrada en lo que hay en tu corazón y guardar tu corazón. Y concentrada en guardar el corazón de tu hija, porque esto es una etapa y un proceso, y confío en el Señor que la ayuda que ya tienes prevista pues pueda ser de mucha bendición y ayuda.
bien. Pastor Nando Steidel, siempre un consejo bueno para nuestra gente. Así mismo. Se quedó un montón de gente sin participar, pero en otra ocasión tendremos más break. El Yes. próximo miércoles tienen la cita. Sí, Qué chévere. bueno, qué bueno. A veces el tiempo pasa bien rápido, ¿verdad? En radio y televisión ahora, así que pasa igual de rápido. Pero lo qué bueno bueno que es- se siembra esa palabra y cae en diferentes personas porque las personas se identifican con las Así es. llamadas y dicen yo estoy pasando por lo mismo, así que agradecemos el tiempo. Y pastor. siempre es tan importante que ese proceso de ayuda se dé. O sea, Sí, no, sí, sí. en medio de estas circunstancias necesitamos terceras voces que sean de bendición y que sean de ayuda tanto pastoral como profesional, y eso es lo que siempre recomendamos. Como hemos dicho durante todos estos años, estos son unos primeros auxilios para que ese proceso pueda darse, porque realmente en el Señor hay esperanza y seguro que hay mucha sabiduría para manejar estos asuntos, confiado en que Dios nos cubre y que Dios bendice a cada uno de los que también nos llamaron y aún aquellos que quizás escucharon que están pasando procesos similares. Pastor Nando Steidel, Catacumba 5. Catacumba 9. 9. La Catacumba 9 de Calley, estamos allí todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Mañana jueves tenemos Jueves desde Casa, que es un proyecto virtual que tenemos. Estamos estudiando los evangelios, así que es un tiempo de mucha bendición. Nuestros jóvenes se reúnen los viernes. Puede buscar toda la información a través del App Store que tenemos de Catacumba 9, a través del Facebook, Instagram y todas las demás cosas que ustedes se saben y que dice Catacumba 9 Calle. Así que Dios les bendiga mucho y excelente semana. Amén, arriba. Gracias, Pastor. Bendiciones, bendiciones. En breve vamos a estar hablando de por qué tenemos la impresión